Bueno, pues vamos a comenzar. Esta mesa es de Carlos Javí. Él es licenciado en psicología y psicoterapeuta, especialista universitario en clínica y psicoterapia psicoanalítica. También es especialista en el enfoque modular transformacional, director del Centro Formador en Psicoterapia Psicoanalítica de Córdoba, Argentina, y es codirector del Instituto Andes de Psicoterapia. Es docente del postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo de la Universidad Intercontinental, docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y es co-compilador del libro Teoría y Clínica en la obra de Hugo Bleichmann. Y es autor de algunos otros artículos y capítulos de libros. Y bueno, le damos la palabra a Carlos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento tan interesante, ¿no? Realmente que es poder compartir publicaciones que siempre, bueno, ¿no? Tienen como esa intención de poder comunicar ideas y cuestiones que uno viene trabajando y qué mejor que poder compartirlas, ¿no? Con colegas con los cuales poder dialogar al respecto. Claro. Así que, bueno, gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, yo les voy a compartir un trabajo mío publicado recientemente en abril de este año, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve bien. Bueno, eh, entonces, Eh, el artículo que voy a compartir hoy con ustedes se titula Trauma y sistemas motivacionales, visibilizar y restaurar para transformar la dinámica psíquica. ¿Mm? Este artículo fue publicado en la revista Mentalización, revista de psicoanálisis y psicoterapia, en abril de este año. ¿Sí? Bueno, un poco voy a transmitirles un resumen general del artículo y de cuál era la intención, ¿no? Este trabajo pretende mostrar el impacto que el trauma tiene sobre la dinámica psíquica y el cambio terapéutico de esos efectos, digamos, el cambio terapéutico en un proceso de psicoterapia psicoanalítica. ¿Mm? En ese trabajo sostengo que el cambio no se da solamente por el mecanismo del insight, sino mediante una transformación de la dinámica psíquica. Y esta transformación se sostiene en procesos tales como la visibilización del trauma y la restauración de diferentes áreas psíquicas afectadas. Para ello voy a basarme, ¿no?, en este trabajo fundamentalmente en el enfoque modular transformacional propuesto por Hugo Bleichmann y otras propuestas que provienen del campo del psicoanálisis relacional, la teoría del apego y la teoría de la mentalización. ¿Mm? Hago un poco como esta introducción para señalar o puntualizar las cuestiones centrales de esta publicación. ¿Sí? Eh, entiendo que tenemos mi exposición y luego un espacio de preguntas, ¿verdad? Sí, Sí, para interactuar con el público. perfecto. Una cuestión que considero fundamental, que planteo y desarrollo en este artículo, es que primero para entender el cambio terapéutico, para entender la transformación de la dinámica psíquica, es fundamental, al menos a mi modo de ver, entender cómo está estructurada la mente, porque es a partir de ese entendimiento que vamos a poder implementar técnicas y estrategias terapéuticas para que nos permitan transformar esa dinámica psíquica. Entonces, como señalé anteriormente, mi modelo teórico clínico de referencia es el enfoque modular transformacional, que plantea
dos cuestiones centrales respecto a la estructuración de la mente, ¿sí? Una es la teoría de los sistemas motivacionales. Bleichmar, en su enfoque, sostiene que en la mente actúan diversas fuerzas a lo que él denomina sistemas motivacionales, ¿no? Estos diversos sistemas motivacionales con los que él trabaja son el apego, la heteroautoconservación, la regulación emocional, el sistema sensual sexual y el narcisismo, ¿sí? 5 sistemas motivacionales. La idea es que la dinámica psíquica no está regida solamente por una pulsión central o dos que dinamizan al psiquismo, sino que hay múltiples. Es una teoría plurimotivacional en donde en un enfoque integrador va a plantear que todos estos sistemas motivacionales son los que terminan impulsando la dinámica de la vida anímica. ¿Mm? Cada uno de estos sistemas motivacionales, por supuesto, aquí yo no puedo extenderme demasiado en esta presentación, simplemente estoy puntualizando algunas cuestiones, pero cada uno de estos sistemas motivacionales persigue satisfacerse con sus necesidades específicas. El apego a partir de la satisfacción, digamos, de la necesidad de encontrar un vínculo donde sentir seguridad afectiva, el narcisismo, poder encontrar un reconocimiento y valoración por parte del otro, etc. Es decir, sistemas motivacionales que tienden a satisfacerse y a darle una dinámica particular al psiquismo. El otro punto central que plantea el enfoque modular acerca de la estructuración de la mente del psiquismo es lo que Bleichmann llamó la complejidad del inconsciente. ¿Mm? Aquí, basándose en la obra de Freud y en aportes post-freudianos, va a postular que existen diversos sectores de lo inconsciente. Es decir, que pasamos de hablar del inconsciente homogéneo a hablar de la complejidad del inconsciente, ¿no? En esos sectores de lo inconsciente encontramos, por ejemplo, lo secundariamente inconsciente, que es básicamente la propuesta freudiana del inconsciente reprimido, lo originariamente inconsciente, lo no constituido en el inconsciente y la desactivación sectorial del inconsciente, ¿sí? Vuelvo a insistir que no puedo extenderme en todo esto, sería muy largo, pero voy a puntualizar solamente a los fines de entender luego el caso clínico también en lo originariamente inconsciente, ¿sí? Que es un sector de lo inconsciente que es producto de las interacciones del sujeto. Es decir, que son todas aquellas inscripciones inconscientes que nunca han pasado por la conciencia. Por eso Bleichmann le llama originariamente inconsciente para poder demostrar que en realidad no es el inconsciente reprimido, sino aquellos contenidos que son el fruto de las relaciones, de las interacciones del sujeto que se van inscribiendo en el inconsciente de manera directa sin haber pasado nunca por la conciencia, ¿sí? Allí vamos a encontrar identificaciones, vamos a encontrar modelos vinculares que se van estableciendo e inscribiendo a partir de esas interacciones con el otro significativo, ¿sí? Entonces, estos serían como dos aspectos centrales de cómo entiendo la estructuración de la mente, de cómo está estructurada la mente, que nos va a permitir luego plantear el caso clínico. Tomando en cuenta, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, entendemos a la mente como una estructura modular articulada. ¿Mm? Es decir, que la mente es una estructura que cuenta con dimensiones tales como los múltiples sistemas motivacionales que acabo de nombrar, los tipos de angustias específicas que se generan, las defensas también específicas que se ponen en marcha frente a esas angustias, los distintos niveles de inscripción inconsciente que nombré recién y los modos de organización del psiquismo. ¿Mm? Esa articulación de distintas dimensiones
va creando entonces una dinámica psíquica particular, específica, que se materializará en distintas formas. La expresión de rasgos caracterológicos, síntomas, subtipos de cuadros psicopatológicos, etc. ¿Mm? Y voy a poner aquí un breve ejemplo para tratar de explicar esta idea de la mente como una estructura modular articulada. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un subtipo de anorexia, es decir, uno podría pensar, ¿no? Cómo se interrelaciona de alguna manera. Vamos a suponer un subtipo de anorexia que tiene que ver con la búsqueda del ideal estético, a través del cual el ideal estético de la delgadez, que permitiría como compensar un déficit narcisista, una insatisfacción narcisista, y entonces el narcisismo el que impulsa a la búsqueda de la delgadez extrema, con la restricción alimentaria que eso supone y que muchas veces pone en riesgo a la persona, ¿no? Si nosotros lo pensamos desde esta estructura modular articulada, fíjense que para poner en riesgo, para llegar a poner en riesgo a la persona, de alguna manera, todo lo que es el sistema de la autoconservación tiene que quedar desactivado en el psiquismo, ¿sí? Es decir, sabemos que la anorexia puede llevar a la muerte de una persona y muchas veces llegan hasta situaciones límites realmente en donde ponen en juego y en riesgo su propia vida. Es decir, lo que quiero decir aquí es que en una anorexia de este tipo, porque hay subtipos, ¿no? Pero de este tipo de anorexias, el narcisismo toma el comando, predomina en su fuerza motivacional por sobre los demás sistemas motivacionales, entre ellos básicamente sobre la autoconservación. ¿Ven? Es decir, que el psiquismo queda como congelado en esta figura, en esta forma, en esa estructura, ¿no? Articulada, en este caso, por ejemplo, entre el narcisismo y la autoconservación. El narcisismo tiene el predominio, es la fuerza más importante de la dinámica psíquica y relega a otras motivaciones y a otras necesidades, como por ejemplo la autoconservación. ¿Sí? Es decir, es solamente un breve ejemplo para tratar de entender esto de la mente como una estructura modular articulada. La otra cuestión que trabajo en este artículo es la del trauma, ¿verdad? Es decir, trauma y sistemas motivacionales, y cómo incide el trauma en la dinámica psíquica desde esta perspectiva. Particularmente entiendo al trauma desde una concepción más contemporánea, en donde no se habla ya solamente del trauma frente a aquellos grandes episodios muy disruptivos que pueden ocurrir en la vida de una persona, sino de aquello que Krasnopol llamó microtrauma, que es el traumatismo generado por un objeto supuestamente bueno y al que hay que seguir cubriendo con el manto de la protección eficaz y amorosa. Este tipo de traumatismo causa un daño psíquico muy grande, pues se trata de pecados veniales muy destructivos que deben ser disociados y suprimidos de inmediato para dejar de ser observables a simple vista. Es decir, que esta concepción del microtrauma me parece interesante porque son esos pequeños microtraumas, pero que ocurren cotidianamente en la vida de un niño o de una persona adulta también. Y esos microtraumas son los que se dan justamente en una interacción intersubjetiva. ¿Mm? Son muchas veces invisibilizados o no reconocidos como tal, porque sabemos que por lo general estos microtraumas son ejercidos por la figura de apego, por la figura significativa, y entonces, sobre todo para un niño, se hace realmente como muy difícil poder identificar, ¿no? El exceso, identificar el abuso, identificar a la figura como que lo trauma, digamos, porque a su vez esa es la figura de apego. Entonces muchas veces son traumas cotidianos, permanentes, pero que pasan desapercibidos, pero que no por eso
dejan de tener efectos, ¿verdad?, en la dinámica psíquica, y esto es lo que quiero mostrar. La inscripción psíquica del trauma, ¿no? ¿Dónde se inscribe este microtrauma? Lo que se sabe hoy es que estas vivencias traumáticas quedan inscritas en el inconsciente procedimental, ¿sí?, o en el conocimiento relacional implícito, o en el inconsciente originario de Bleichmark, que he nombrado recién también, ¿no? Es decir, que esto queda inscrito a manera de memoria procedimental. El inconsciente originario de Bleichmark se relaciona con la memoria procedimental, ¿sí? Y de alguna manera desde allí, ¿no?, quedan inscritos como esquemas afectivo-motores, es decir, como procedimientos no representacionales, pero cargados afectivamente, y que se despliegan como conducta automatizada en la relación interpersonal o en ámbitos prácticos. Es decir, que este microtrauma que se inscribe en el inconsciente originario, en la memoria procedimental, va a quedar cargado afectivamente, pero son representaciones procedimentales. Es decir, que no tienen que ver esto con la memoria declarativa, que es aquella memoria más ligada a lo simbólico y que, como el nombre lo indica, es posible de ser declarada, de ser puesta en palabras. Aquí se tratan más bien de automatizaciones que quedan y que se van a expresar en el ámbito interpersonal, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con ese inconsciente originario del que les hablaba antes. Por otro lado, me interesa establecer la relación entre el trauma y la mentalización. Fonagy dice que los efectos del trauma no son solo la pérdida del sentimiento de seguridad del niño y la consiguiente expectativa de rechazo por parte de los demás, sino, sostiene, una afectación básica en el desarrollo de su capacidad de mentalización. Es decir, que el trauma va a afectar la capacidad, el desarrollo de la mentalización, el desarrollo de la función reflexiva. Es decir, por lo general, en personas traumatizadas encontramos déficit, encontramos fallas en la capacidad de mentalizar. Por lo tanto, una cuestión que me resulta indispensable es poder delimitar la repercusión que el trauma tiene sobre el nivel estructural y funcional del psiquismo. Es decir, porque la mentalización sabemos que es una función estructural, ¿verdad? Funcional, es una cuestión estructural del psiquismo. Entonces, lo que las observaciones señalan es que el trauma se puede constituir en un organizador de la esfera mental, y estas investigaciones destacan el rol que desempeña el significado de la experiencia traumática para ese individuo concreto, ¿no? Es decir, que el trauma se constituye o puede constituirse, en la mayoría de las veces, en un organizador de la esfera mental. Entonces, ¿cómo impacta el trauma sobre la estructura modular de la mente de la cual les he hablado antes? ¿Sí? El trauma, cuando tiene lugar y afecta fuertemente a uno de los sistemas motivacionales, ¿no?, sea el apego, el narcisismo, la sexualidad, etc., genera en esa estructura modular articulada, genera articulaciones rígidas, poco permeables a nuevas articulaciones. Pensemos en el ejemplo que les di en la anorexia entre el narcisismo y la autoconservación, ¿no? Bueno, el trauma lo que hace es generar articulaciones rígidas. Pero es importante destacar que esas configuraciones psíquicas, aunque sean rígidas y monótonas, brindan un equilibrio que le permite al sujeto sostenerse a una costa de sufrimiento o disociaciones mutilantes. Es decir, que esa dinámica
psíquica de la anorexia que vimos como ejemplo, ¿sí? En donde el narcisismo toma el predominio y la autoconservación queda absolutamente relegada, es una manera, es un modo de encontrar un equilibrio psíquico, aunque ese equilibrio psíquico resulte en patología, por supuesto, ¿no? Hay otros equilibrios psíquicos que no son patológicos. Pero lo que quiero mostrar es que cuando el trauma impacta sobre un sistema motivacional, produce articulaciones rígidas, ¿sí? Y por lo general patológicas. Es como que el sujeto quedara congelado en una imagen, congelado en una articulación que impide la flexibilidad y que la estructura modular sea más fluida, es decir, que haya más articulaciones, que haya más relaciones entre los diversos sistemas motivacionales. Por lo general, lo que sucede cuando el trauma impacta allí, entonces lo que se producen son disociaciones, ¿no? De las otras necesidades y de los otros sistemas motivacionales, ¿sí? Voy a ejemplificar esto, que es un caso que trabajo en mi artículo, que es el caso Paula, ¿sí? Al que he titulado Paula. Voy a hacer una brevísima reseña del caso. En el artículo esto, por supuesto, está más extenso, para luego poder mostrar en el análisis que hago del mismo esto que planteo acerca de la dinámica psíquica. Paula sufrió un trauma narcisista, es decir, pensemos en los diversos sistemas motivacionales, específicamente o mayormente el trauma que sufre Paula es en el área narcisista. ¿Mm? Debido a una madre que rivaliza y descalifica permanentemente. Una madre que hace comparaciones siempre desfavorables y designaciones descalificantes y que han ido generando en la paciente una representación desvalorizada de sí misma. Frente a ese trauma y la angustia consiguiente, la paciente activa defensas disociativas, intrapsíquicas y evitativas interpersonales, las cuales van repercutiendo fuertemente sobre el apego. Es decir, ¿por qué? Porque la defensa de la evitación hace que la paciente también se quede sola, sin posibilidades de encontrar vínculos en la realidad cotidiana. Esta afectación del apego dificulta a su vez la posibilidad de restaurar su narcisismo mediante nuevas experiencias vinculares. Por lo tanto, se establece una retroalimentación entre el narcisismo y el apego que la dejan fijada a un sentimiento de impotencia desesperanza, y por consiguiente la depresión. ¿Eh? Esto sería un gráfico, de alguna manera, para explicar esto. Hay un trauma en el narcisismo, un trauma en la representación del self, genera un trastorno narcisista por déficit que activa defensas intrapsíquicas e intersubjetivas. Estas defensas, a su vez, afectan al apego, porque la paciente se queda aislada, sola, y entonces el apego se ve afectado. Es decir, que ya tenemos dos sistemas motivacionales afectados, el narcisista y el de apego, que se retroalimentan y conducen a la depresión, es decir, al sentimiento de impotencia y desesperanza de la paciente. ¿Cuál es la estrategia terapéutica frente a esta problemática? ¿Sí? Focos de intervención terapéuticas diversas sobre dos áreas prevalentemente, sobre el trastorno narcisista y sobre el apego. ¿Sí? Es decir, trabajo en el trastorno narcisista con la reconstrucción histórica, es decir, que pueda ir identificando en la cotidianidad del vínculo con esta madre y en las interacciones, bueno, todos estos mensajes que le ha ido transmitiendo. También, por supuesto, en la narcisización, porque son pacientes que necesitan ser narcisizados, ¿sí? Y también en propiciar acciones en la realidad que de alguna manera le permitan contrastar la representación que tiene de sí misma
con lo que es realmente capaz de hacer y de lograr en la realidad. Y por el lado del apego, que es el otro foco de intervención terapéutica, brindarme desde el lugar de terapeuta como un objeto de contención emocional, la exploración también de los vínculos más significativos de la paciente y también propiciar de alguna manera nuevos vínculos en la vida cotidiana de la paciente que le permitan ir generando nuevas experiencias vinculares que la saquen del aislamiento y de la soledad. Es decir, que el vínculo paciente-terapeuta se transforma, se convierte en un espacio transformador, ¿sí?, que trabaja sobre diferentes cuestiones. En primer lugar, sobre las expectativas de la paciente de descalificación, ¿no? Es decir, cuando alguien ha sufrido traumatismos de este tipo a nivel del narcisismo, va creando una expectativa de que va a ser siempre descalificada, siempre humillada por el otro, ¿no? Entonces, expectativa de descalificación narcisista y expectativas de no disponibilidad del otro, que la conducen, como dijimos, al sentimiento de impotencia y desesperanza. La función del terapeuta es la del reflejo y visibilización del trauma, ¿sí?, y el trastorno narcisista, y el reflejo y restauración de las necesidades de apego y narcisistas que han sido disociadas. Y aquí, este cristal de la mentalización que aparece en el medio de estas líneas es porque de lo que se trata es de poder hacer pasar por la mentalización estas expectativas vinculares de la paciente de descalificación narcisista y de no disponibilidad del otro. Es decir, mentalizar, ayudarle a la paciente a mentalizar, a que esto encuentre una representación psíquica y una reflexión posible sobre estas expectativas para intentar de alguna manera debilitarlas. Es decir, que el trabajo es complejo sobre distintas cuestiones: mentalización, trabajo sobre el inconsciente originario, la inscripción de un apego posible a través del vínculo terapéutico, el trabajo sobre lo inconsciente secundario, ¿no?, el volver a activar sectores del deseo, y a nivel procedimental, la internalización del vínculo terapéutico y propiciar acciones en la realidad que faciliten la inscripción de nuevas representaciones vinculares self-otro. El resultado que hemos visto, ¿no?, en esta paciente es que la identificación y elaboración del trauma, la narcisización y el terapeuta ofreciéndose como objeto de apego y un terapeuta mentalizador permite la restauración del narcisismo, permite la seguridad ganada en el área del apego. Y cuando se restaura el narcisismo y se logra cierta seguridad en el apego, entonces lo que ocurre es una flexibilización de las defensas que habíamos dicho que eran interpersonales e intrapsíquicas, que permite una mayor integración y mayor acción en el mundo externo. Es decir, un funcionamiento psíquico más integrado que propicia un nuevo equilibrio y una nueva dinámica psíquica. Es decir, que la restauración del narcisismo y la seguridad ganada generan una transformación de esa dinámica psíquica congelada en una figura, digamos, poco flexible y patológica. Para terminar, se logra entonces un nuevo equilibrio psíquico que se manifiesta de diferentes maneras: un establecimiento gradual de vínculos con compañeras en la paciente, ¿no?, y compañeros de facultad y alguna relación de noviazgo. Si bien todo esto a ella le parecía raro, fuimos entendiéndolo juntos como una nueva experiencia emocional reflejada en que ella podía sentirse de una manera diferente. En síntesis, un cambio en su posicionamiento subjetivo que se manifiesta no solo frente a los demás, sino también como una nueva manera de mirarse, sentirse y tratarse a sí mismo. Bueno, esto sería un poco la
la exposición del artículo. ¿Sí? Dejo de compartir. ¿Vale? Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Y quiero, pues, apropiarme la primera pregunta. Bueno, Perdónenme. ¿Nos podrías dar un ejemplo de en tu clínica cómo haces este procedimiento, este proceso de narcisación? de Narcisización. narcisación. Sí, seguro. En estos pacientes en donde ha habido trauma, en donde además las figuras significativas no han narcisizado adecuadamente, esto es una idea muy kohutiana, ¿no? De Kohut, quien planteaba que las figuras significativas deben cumplir ciertas funciones para que el narcisismo se constituya adecuadamente. Kohut decía que había dos funciones básicas. Una era la de especularizar, es decir, brindarle al paciente una imagen positiva, una imagen valiosa de sí mismo, y la otra era ofrecerse como una imago parental idealizada, a la cual el paciente idealiza y luego se fusiona con esa figura idealizada, por lo tanto, la grandeza del objeto también pasa a ser propia del mismo. ¿Ya? Entonces, básicamente te diría que son estas dos funciones que uno cumple también en la terapia con este tipo de pacientes. Especularizarlos, ¿sí? Brindarles una imagen positiva, poder lograr uno en la mente del terapeuta una representación adecuada, valorada, positiva de la persona y permitirle la idealización y la fusión con la grandiosidad del terapeuta. Son pacientes que establecen ese tipo de transferencias, ¿verdad? Como son carentes de alimento, de nutrientes narcisistas, buscan eso a través de la transferencia. ¿No? Entonces, básicamente el proceso de narcisización consiste en eso. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si quieres pasar para acá para que te vea y te escuche, porque acá está el micrófono. Ok. Hola, perdón. Hola. Buenas tardes. Bueno, bueno, primero le quería agradecer como su presentación. Me pareció muy interesante y es un tema que la verdad yo no tengo mucho dominio. Yo ya estoy por terminar mi licenciatura, pero creo que con su explicación me ayudó a entender algunos conceptos que no tenía tan bien planteados. Pero ahora Bueno, era una pregunta y no, porque, bueno, formo parte de la Asociación de Alumnos justamente del CIES y queríamos, si nos podría comentar, este, cómo ha sido su experiencia alrededor de todo el estudio que ha hecho, toda su trayectoria y cómo el interés de estos temas surgió para que tuviera la teoría tan bien planteada y tan estructurada como usted la tiene. mm, bueno, uno tiene ya un largo recorrido, ¿verdad? Ya son años también. Eh, bueno, hay todo un trayecto, una trayectoria de formación. Bueno, yo soy de aquí de Argentina, pero tuve una temporada larga, extensa, de 6 años en España, formándome allí directamente con Hugo Bleichmar y con Emilce Dio Bleichmar. Y bueno, la verdad que eso ha sido una experiencia muy interesante para mí, me ha abierto muchas perspectivas. Y luego me he ido interesando, ¿verdad?, por distintas cuestiones, es decir, el enfoque modular, la teoría del apego, la teoría de la mentalización, aspectos del psicoanálisis relacional, que para mí son como realmente teorías muy, muy valiosas y que, bueno, como expliqué al comienzo, son como la base, ¿verdad?, teórica desde la cual voy entendiendo esto. Yo no sé si te podría responder a esa pregunta, cómo hice para tener, bueno, creo que es parte de ese recorrido, ¿no? Y que en definitiva uno va trabajando en la clínica y estudiando, investigando, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que va generando luego esto también, ¿eh? Pero creo que es parte de un recorrido, en definitiva. ¿Eh? Bueno, también me gustaría que, no sé si se podría que nos diera algunas palabras justamente como para
las personas que van empezando con el estudio de la psicología o para personas que a lo mejor se están empezando a interesar por estudiarla justamente. Sí, no, no sé si nos podría dar algunas palabras como aliento, alguna recomendación para las personas que justamente están entrando como todo, como en todo este ámbito. No, de total aliento, por supuesto, ¿no? Es decir, dentro de lo que es mi formación, que es del psicoanálisis, asistimos en la actualidad a un panorama realmente fabuloso, es decir, realmente muy, muy motivador, te diría, ¿no? Porque hay nuevos conocimientos que se integran a los conocimientos más clásicos, pero que van generando un avance en lo que es el entendimiento de la mente, de la dinámica psíquica, que es realmente fascinante. Y si además a esos conocimientos los vamos integrando con conocimientos que provienen de otras disciplinas, yo en mi campo porque tengo una formación más psicoanalítica, pero estos conocimientos de los que he hablado hoy están integrados con descubrimientos de las neurociencias, de las ciencias cognitivas, de las teorías del aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo el consejo que les daría es que estudien, que esto es, realmente estamos en un momento fabuloso, muy, muy estimulante, eh, y que tengan apertura psíquica, mental, ¿no? No cerrarse en conocimientos dogmáticos, sino poder abrir, interesarse por distintos planteos, distintos conocimientos. Yo creo que eso es lo que va realmente enriqueciendo el conocimiento. ¿Mm? Así que, bueno, eso es lo que te podría decir, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y le repito, su presentación me pareció muy interesante y muchas gracias. Bueno, bueno, te agradezco a ti, muchas gracias. Me alegro que te haya resultado interesante. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario para el ponente? ¿No, chicas? ¿Sí sabe cosas? Ah, Carlos, nos preguntan por acá que si es adecuado este enfoque modular para las adicciones. Mm. Bueno, sí, hay algunos desarrollos específicos desde este modelo, desde el enfoque modular para el tratamiento de las adicciones. Sí, sí, sí hay. ¿Eh? Eh, Igualmente el tema de las adicciones representa una gran especialidad, ¿no? Por supuesto, es una problemática muy compleja, pero yo no me especializo en el tema de adicciones, no trabajo con esa temática, pero sí hay desarrollos desde el enfoque modular para el tratamiento de las adicciones. Sí, sí, claro que lo hay. Sí, después si esa persona me escribe o quiere, yo lo puedo guiar y brindarle esa información. Sí. Mm. Sí, ya tenemos tu correo y tienes una página o algo así, ¿no? Sí, tengo una página que es la página de mi centro en realidad, pero que allí también me pueden conectar, que es www.cefop.com.ar. Ok, Sí, claro, ahí también y en mi correo sin ningún problema. ¿Mm? muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Ya no? Bueno, no hay preguntas, creo que es un tema un poco nuevo para muchos aquí. Es muy Sí, interesante, como decía el compañero, la verdad es que puedas juntar, como dices, diferentes disciplinas y tengas ya como toda una teoría y un tipo de tratamiento terapéutico es muy importante, está muy padre. Ojalá nos puedas también compartir tu artículo y para poder leerlo a profundidad cada uno de nosotros. Y te agradecemos claro. por conectarte, Carlos. Sí, con mucho gusto ese artículo no sé si ya me dirá Pepe dónde se los puedo enviar o creo que él ya lo tiene, lo podemos compartir, por supuesto, sin ningún problema. Sí, Sí, a mí me resulta interesante, así como un comentario, pensar en esa estructura y en esa dinámica de lo psíquico, ¿no?
yo creo que tanto en la patología como en la no patología, logramos como equilibrios, ¿no? Psíquicos, ¿sí? La dinámica psíquica adquiere un cierto equilibrio, que insisto, a veces puede ser patológico, pero no siempre. ¿Mm? Y creo que de lo que se trata la psicoterapia es de poder transformar ese equilibrio cuando hay sufrimiento, cuando hay patología, ¿ya? Entonces, bueno, me parece que si integramos estos conocimientos, ¿no? Podemos proponernos, como espero haber podido mostrar con alguna claridad, lo que transmitía hoy, ¿no? Pero, y sobre todo, bueno, relacionado con el trauma, el impacto que el trauma tiene sobre esa dinámica psíquica y ese equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí es interesante para poder trabajarlo desde esta perspectiva. ¿Mm? Muchas gracias, Carlos. Muy bien, gracias. Te esperamos el próximo año. Bueno, con mucho gusto, allí estaré, ¿eh? Muy bien, gracias.